El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Ayer escuchábamos el Evangelio de los discípulos que van camino de Maús, como el Señor les explicaba las Escrituras. Y hoy también, de una manera breve, el evangelista San Lucas también les explica a los apóstoles reunidos, ¿no? Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión, el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y esto es lo que hace el apóstol San Pedro, que hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayer escuchábamos cómo curó en nombre de Jesús a un paralítico, y la gente empezó a acudir a ellos. Y Pedro tomó la palabra: israelitas, ¿por qué os extrañáis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a con nuestro propio poder y virtud? No, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y Dios es un Dios de vivos, no de muertos. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Y ahora aquí de misterio: al que vosotros entregasteis
y rechazasteis. Otra traducción dice, al que vosotros entregasteis y negasteis o renegasteis. Renegar de Jesús, negar a Jesús, ¿no? Delante de Pilato, delante de la autoridad civil que juzgaba, debía soltarlo. Rechazasteis, negasteis al santo, al justo. Y ahora esta antítesis, ¿no? Y pedisteis el indulto de un asesino. Tenemos un asesino, el que quita la vida, un homicidio. Y matasteis al autor de la vida. La antítesis entre Barrabás, al que prefirieron liberarlo, ¿no? Suelta a Barrabás, ¿no? Asesino que quita la vida, y Jesús, autor de la vida. Deberíamos, este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 11 al 26, leerlo, meditarlo. Y yo cuando leía me ponía a pensar, ¿no? Cuando escuchábamos el relato de la pasión, el pueblo libera a Barrabás, ¿no? Suelta a Barrabás. Y Jesús estaba calladito, callado, en silencio. Y hoy Jesús sigue callado, a la merced de los hombres. Qué misterio. A merced de nosotros. Y no dice nada. Está callado. Qué misterio. Misterio del amor de Dios. A merced de nosotros. Serán las iglesias. Y ahí está, calladito. Así estaba en la pasión. Mientras el pueblo gritaba, suelta a Barrabás, al asesino, al que quita la vida. Y matasteis al autor de la vida. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros ya sabemos. No podemos decir que obramos por ignorancia. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer, así estaba escrito. Y en su nombre se predicará la conversión, por tanto arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. A ver si el Señor manda tiempos de consuelo y envía a Jesús, el Mesías, el que os estaba destinado.
arrepentíos, convertíos. Es la llamada que nos hace el Señor a nosotros, es la llamada de la Virgen María en Fátima, en Lourdes, etc. Tenía aquí, hoy la iglesia recuerda a Santa Bernardé Soubirous, un fragmento de una carta escrita por ella el 4 de julio de 1875. Me siento profundamente inquieta. Dicen que el río Gave se ha desbordado. Estoy impaciente por saber si el agua ha hecho mucho daño a la gruta y a los molinos que se encuentran en sus márgenes. En cuanto a la ciudad, me parece que no hay nada de qué preocuparse. Por lo visto, la inundación ha causado grandes problemas en Tarbes, en Bargneres, incluso ha habido víctimas. Temo mucho por mis parientes de Momeres. Intente mandarme noticias al respecto. Nuestra prima Juana me ha escrito desde la Trapa y me ha encargado que no me olvide de ella junto contigo y mis hermanos. Estoy muy preocupada por ella, pues se encuentra muy cerca de Toulouse, donde la inundación ha hecho estragos espantosos. Cuentan que el número de personas tragadas por el agua es incalculable. Nunca se ha visto nada parecido. El buen Dios nos castiga, pero siempre como Padre. Las calles de París se regaron con la sangre de un gran número de víctimas, y esto no fue suficiente para tocar los corazones empedernidos en el mal. Ha sido necesario que las calles del sur de Francia fueran igualmente bañadas y que también hubiera víctimas allí. Dios mío, qué ciego es el hombre cuando no abre su corazón a la luz de la fe. Después de desgracias tan horribles, no tendremos la tentación de preguntarnos quién habrá podido provocar esos terribles castigos. Prestemos atención y escucharemos una voz en el fondo de nuestro corazón que nos dice: es el pecado. Sí, el pecado, porque es la más grande de las desgracias. Más que este virus, el pecado es la más grande de las desgracias, el único mal, no hay otro. Sí, el pecado, porque es la más grande de las desgracias que nos acarrea toda clase de castigos. El mal que cometemos con maldad vuelve a caer sobre nosotros. Y con una, podríamos decir, cierta ironía, escribe: y aquí, entre comillas, la felicidad y los, entre comillas, beneficios que nos proporciona el pecado. Oh Dios mío, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Y ya para terminar, unas palabras también refiriéndonos al Evangelio. Estas palabras con las que Jesús se dirige a los apóstoles
paz a vosotros. Ese es el gran mensaje de la Pascua del Señor. Es un mensaje de paz. De ahí que por más que tratemos de forjar un ambiente de paz en el mundo, si no contamos con Jesús resucitado, que está en la Eucaristía, en el sagrario, será imposible. Pensar que la paz vendrá por los sistemas económicos o políticos es un gravísimo error. Jesús es el único que trae la verdadera paz. Y si nosotros forjamos una sólida amistad con Él, seremos portadores de la paz. En una sociedad violenta donde domina el insulto, la agresión, el maltrato, tenemos que ser transmisores de la paz de Jesús resucitado. Ahí donde hay un discípulo de Jesús, ahí debe haber paz. Qué bonito. Jesús entró, se puso en medio. Jesús tiene que estar en medio de nuestra vida, en el centro, ocupar el lugar importante. Pero ¿y qué hacemos? Ladearlo a un costadito. No, Jesús se puso en medio. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Lo tienes en medio de tu vida, en el centro de tu corazón? ¿O lo tienes a un ladito? ¿Transmito la paz de Cristo resucitado a los demás? Él nos trae, es el único que nos trae esa paz. Incluso en medio de estas circunstancias, cuando la gente, muchos se están preguntando ¿y qué pasará después de la próxima semana? ¿Qué sucederá? Confiamos en Él, Él ha resucitado, Él ha vencido, Él es nuestra paz.